Soy Marta Esperanza Ramos de Echandía y estoy aquí para presentarles la grabación que he hecho en mi voz del ensayo autobiográfico, político e ideológico escrito por el doctor Mário Soares en portugués, que está contenido en el libro Mário Soares, un político asúmese, y que en español titulé Mário Soares o la lucha por la democracia. Cuando hice la traducción al español y para la publicación de esta obra, ejercí como editora. Este libro está a su disposición en papel, en versión electrónica y ahora en la modalidad de audiolibro, que ciertamente es el primero que realizo, pero que con certeza no será el último. El trato que tuve con el doctor Mário Soares durante la preparación de la traducción que hice al español y que titulé Mário Soares o la lucha por la democracia, me dejó convencida de que el mundo debe conocer más a fondo a este hombre, sus ideas y las metas que consiguió, su desarrollo personal, su capacidad de liderazgo y de comunicar efectivamente y su contribución en la mejoría de la calidad de vida de sus compatriotas. Este libro está destinado a ser una obra maestra de la creatividad social. Portugal, marzo 11 de 2021. Presentación. La circunstancia de vivir en Portugal, conocer su lengua, estudiar sus leyes e integrarme a su cultura me ha hecho sentir la urgente necesidad de saber más de la historia de Portugal y sobre todo de la contemporánea. En el desarrollo de la actividad para conocer y comprender más y mejor al Portugal de hoy, el encuentro con la presencia de Mário Soares es una constante, por ser él la personificación de la resistencia a la dictadura que durante cerca de 48 años padeció la nación, por encarnar el espíritu libertador que conquistó la libertad, consiguiendo implantar la democracia y normalizándola, por empeñarse en que las antiguas colonias fueran independientes y hermanas de Portugal, como hoy lo son y lo sienten en la gran comunidad lusófona, y por ser un veterano que, no obstante haber ejercido con responsabilidad los más altos cargos que ofrece la vida en democracia, no cesa de pensar y luchar por la construcción de una sociedad europea igualitaria, solidaria y avanzada. Su itinerario político e ideológico, sujeto a las circunstancias del lugar y del tiempo, está atado a Portugal, la tierra que ama apasionadamente. Antiguo luchador europeo, siempre ha tenido el gusto por escribir, y en este libro, titulado en portugués Mário Soares, un político asúmese, nos ofrece una reflexión sobre su recorrido político e ideológico, luchando largos años por un país que era inmóvil e impenetrable, estaba bloqueado y después de la Revolución de los Claveles conoció enormes transformaciones estructurales. El doctor Mário Soares me hizo el honor de ofrecerme un ejemplar autografiado de su libro y desde ese día comencé a leerlo con gran interés y profunda curiosidad, pues quería conocer de labios del protagonista cómo fueron esos capítulos de la historia de Portugal que él, con prosa que agarra, nos hace vivir con emoción. Cuando acabé de leer el libro, quedé íntimamente convencida de la necesidad de darlo a conocer al gran público iberoamericano desde Madrid hasta Santiago, atravesando el Atlántico, porque Mário Soares es un ser humano admirable, ejemplar, y las nuevas generaciones de iberoamericanos necesitan conocerlo para que con su ejemplo fortalezcan su espíritu, hagan tesonera su voluntad y constaten que vale la pena luchar para vivir la plenitud de la democracia política y económica. Así que empecé a traducirlo al español y le comuniqué mi propósito al doctor Carlos Barroso, quien acogió mi idea con entusiasmo y se dispuso a trabajar para materializarla. Ahora acabo de traducir y el libro está listo para que ustedes lo disfruten. He realizado esta actividad con cariño e ilusión. Como bien lo merece Mário Soares, ha recibido innumerables homenajes. La traducción de este libro al español
es solo un respetuoso presente portador de la inmensa gratitud y la gran admiración que por él siento en razón a lo que es y ha hecho por Portugal, el país que me ha concedido el honor de otorgarme la nacionalidad y al que quiero como a mi segunda patria. Tengo la certeza absoluta que leer el libro en la lengua de Cervantes es tan ameno como hacerlo en la de Camões, y que la lectura de estas letras portuguesas en español servirá para fortalecer los lazos de fraternidad entre los iberoamericanos, para quienes Mario Suárez es un ejemplo a seguir por su dinámico actuar y su pensamiento siempre joven, siempre vigente. Agradezco a los doctores Francisco José Magallanes y Rafael Hernán Vanegas Ramos el tiempo que dedicaron a compartir conmigo las impresiones y emociones que me produjo esta actividad. Mención especial merecen mis hermanos Freddy Alberto y Carlos Aníbal Ramos Rodríguez por la manera entusiasta y afectuosa como apoyaron este proyecto desde el comienzo. Tristemente, ambos fallecieron durante la preparación de este libro. A mi hermana Elvia Piedad, mi gratitud por sus valiosos comentarios. A ustedes, queridos lectores, mil gracias por valorar el libro y compartirlo con sus amigos. Hasta pronto. Marta Esperanza Ramos de Echandía, Bogotá, junio 24 del 2015. Prólogo del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Me siento muy honrado de participar con estas líneas en la publicación en castellano de este libro de Mario Suárez. Me parece un gran acierto unir la comunidad castellano hablante a la lusa. En realidad, somos una misma comunidad con dos lenguas en la posibilidad de acceder a la lectura de la biografía política del líder socialista portugués. Un testimonio denso y prolífico, a la altura de toda una vida dedicada a la libertad, a la democracia y al socialismo, una tríada que en pocos políticos de izquierda encuentra un ensamblaje más natural. En efecto, la lucha de Mario Suárez por la libertad es inseparable de la lucha por un Portugal democrático y por una sociedad socialmente cohesionada, inseparable también de la lucha por un Portugal europeo y europeísta, plenamente integrado y activo en el seno de la Unión. El mismo trayecto histórico en el que los socialistas españoles, junto con los representantes de otras fuerzas democráticas, creyeron y creemos es el designio de nuestro país. Libertad, democracia, Estado social, Europa. Un camino que hemos recorrido en buena medida juntos. La Revolución de los Claveles fue el momento inaugural de ese proceso histórico. Y, por eso, desde entonces vimos en Suárez un referente de coraje democrático para el conjunto del socialismo ibérico. Del mismo modo que ahora compartimos con él la preocupación por el impacto de la crisis económica en los ciudadanos de nuestros dos países y en Europa en su conjunto, en el proyecto político europeo. Nos interrogamos acerca de la capacidad de dar respuesta a los actuales desafíos. En las últimas páginas de su obra, Suárez se hace eco de esta preocupación y dirige una mirada exigente a la unión de nuestros días por haberse mostrado vacilante, precisamente cuando más fuerte como comunidad política, esto es, como una comunidad de solidaridad, la necesitábamos. El decisivo papel que Suárez jugó a partir de sus firmes y lúcidas convicciones europeístas en la adhesión de su país a la entonces Comunidad Europea, como Felipe González entre nosotros, le confiere una especial autoridad moral para dirigir hoy esa mirada. Ni la Europa ni la socialdemocracia del sur se entienden sin apelar a la biografía política de Mario Suárez. En estos tiempos en que tanto se cuestiona en nuestras democracias representativas el valor del liderazgo y del compromiso político, reconforta pasar revista a una trayectoria pública tan intachable, a una vocación política tan vigorosa, a una participación tan relevante en la historia reciente de su país como la del socialista portugués Mário Soares.
Prólogo del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Tiene el lector en sus manos un buen libro de un hombre bueno, un libro sobre su propia vida, un libro honesto porque en este libro Mario Suárez cuenta su verdad. No pretende otra cosa. No pretende contar esa verdad objetiva que quizás sea o debería ser la ambición de un historiador. Mario Suárez cuenta aquí esa otra verdad, la verdad del hombre que hizo la historia, que en su caso es una parte importante y dilatada de la historia de Portugal. Cuando uno lee este libro, se queda con las ganas de preguntarle a los otros protagonistas que habitan sus páginas ¿por qué actuaron de tal o cual manera? ¿Por qué tomaron o no cierta decisión? Y esa necesidad de preguntar nace del hecho de que Mario Suárez no pretende suplantarlos, no pretende explicarlos, sino explicarse a sí mismo. Explicar sus propias razones, sus intenciones y sus actos, su propia evolución y sus propios cambios. Ciertamente el autor hace conjeturas sobre los motivos que movían a los coprotagonistas de esta historia, esas conjeturas con las que todos construimos una explicación provisional para seguir adelante. Una explicación provisional que deja en suspenso el juicio definitivo hasta que ocurra esa conversación sincera que todos soñamos tener alguna vez con los coprotagonistas de nuestra vida, que en el caso de Suárez son también los protagonistas de la historia de su país. Por eso, en ocasiones, a uno le gustaría, si eso fuera mágicamente posible, preguntarle a Cuñal, a Ramalho Eanes o a Salgado Sena sus razones, como supongo que desearía preguntárselas el propio Mario Suárez. Que uno intuya que las ganas de preguntar que uno tiene sean también las ganas del propio Suárez, es la mejor prueba de la honestidad del libro y de su interés. Para un socialista español, este libro tiene un particular atractivo. Decir que hay paralelismos es quedarse corto. Las paralelas se cruzan en el infinito y en nuestra historia las paralelas se cruzan constantemente. La dictadura, la transición a la democracia, la integración en la Unión Europea, la crisis. Incluso para un socialista de otra generación, como es mi caso, el relato autobiográfico de Mario Suárez ayuda a entender nuestra propia historia. Historias que hemos oído a nuestros mayores, el destierro, la cárcel, el exilio, a veces la amenaza a la vida, que Suárez cuenta de manera pudorosa, casi sin darle más importancia que la de sus trámites engorrosos, y sin embargo tan llenos de abnegación y de heroísmo cívico. Los viajes al extranjero escapando de la pesada atmósfera de la dictadura, las extrañas y a veces milagrosas redes de solidaridad que encuentran en Europa los opositores a los regímenes de Salazar o de Franco. Y, desde luego, leer a Mario Suárez ayuda a entender la actividad política. Por un lado, tan contingente en sus resultados, tan expuesta a los azares biográficos e históricos. Por otro lado, necesitada de tanto tesón, de esa determinación capaz de hacer caso omiso a la realidad más concluyente y desalentadora para conseguir lo imposible. Mario Suárez, el hijo de un ministro de la Primera República de Portugal, nace a la conciencia política con las noticias de la Guerra Civil Española y el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Para el joven Mario, aquella es sobre todo una guerra contra el fascismo, una guerra en la que, como muchos españoles de aquel momento, ha puesto una esperanza para su país. Pero la victoria de los aliados no traerá la libertad para Portugal, como tampoco la trajo para España. Esa decepción llevará a Mario Suárez a las filas del Partido Comunista. Me atrevería a decir que durante un tiempo Mario Suárez es un hombre en busca de una ideología que obviamente no es la comunista. Es algo que va a descubrir de varias maneras. La primera en el mismo Portugal,
en la práctica de la militancia en las filas comunistas. La segunda, en un viaje más allá del telón de acero, cuando constata con sus propios ojos cómo es la sociedad comunista en la práctica. En ambos casos falta algo esencial para el joven Mario Suárez: la libertad y el humanismo. Hay algo conmovedor, emocionante en esa resistencia, en ese rechazo a una ideología que en aquel momento parecía la única alternativa al fascismo y a la dictadura. La libertad es la clave en el distanciamiento de Suárez respecto a los comunistas. Esa libertad elemental, empírica de la vida y de las relaciones humanas. Uno no se rebela contra una dictadura para someterse a los dictados de unas instancias partidarias que no explican sus decisiones e incluso que aparecen a la hora de darlas eludiendo la más elemental responsabilidad sobre los resultados de las mismas. Sobre todo cuando rebelarse contra la dictadura no es una pura declaración teórica, sino un acto que tiene duras consecuencias para la propia libertad y para la propia vida. Uno piensa en aquellos años de posguerra y encuentra a Mario Suárez aislado en un aislado Portugal, descubriendo por su propia cuenta lo mismo que hombres de la talla de Albert Camus están diciendo de los regímenes comunistas en una democracia como la francesa. Descubriendo también una contradicción brutal, la de los autodenominados defensores del mundo libre, que no tuvieron ningún problema en servirse de dictaduras como las de Franco y Salazar para luchar contra el comunismo. El exilio en Francia y sus viajes por la Europa democrática son los momentos en los que nuestro protagonista va a encontrar que la socialdemocracia es la ideología que está buscando. Palm, Brandt, Mitterrand, Kreisky encarnarán la respuesta a su pregunta: el socialismo democrático que une la libertad con el bienestar de toda la sociedad. Hay, quizá, una diferencia con el socialismo español, no porque no tuviera importancia el socialismo europeo para nosotros, que la tuvo de manera absoluta, sino porque en el caso de los socialistas españoles, en la memoria de las personas, permanecía uno de los partidos socialistas más veteranos de Europa. En todo caso, y esto vale también para los socialistas españoles, el hecho de que en la Europa política y socialmente más avanzada gobiernen los socialistas fue esencial en el tránsito de ambos países, Portugal y España, a la democracia. Lo que cuenta Mario Suárez es algo que también le hemos escuchado a Felipe González, algo que los socialistas de mi generación no podemos olvidar ni dejar de agradecer. Particularmente interesantes resultan los pasajes del libro dedicados a la descolonización y a la pugna con la izquierda comunista. En el primer caso, llama la atención el hecho de que los presos políticos portugueses de la dictadura salazarista y los africanos anticolonialistas hubieran compartido cárceles en un momento de sus vidas y mesas de negociación en un momento posterior. Son estas cosas las que hacen irreductible la política a cualquier intento de cálculo. Aquellos hombres que habían compartido cárcel fueron capaces de entenderse para compartir la libertad y la paz, algo que la dictadura no pudo imaginar cuando los encerró o los desterró. En cuanto a la pugna con la izquierda comunista, la verdad es que resulta muy instructiva y en cierta medida actual. Convencidos de que representaban al pueblo independientemente de sus resultados electorales y aliados con ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, los comunistas vieron en los socialistas su enemigo principal y dirigieron contra los socialistas sus más duros ataques. Lo cierto es que hay momentos en los que de manera contenida el autor nos deja entrever los tiempos peligrosos entre dos luces: la menguante de la dictadura y la creciente de la democracia. Algunos de esos momentos, tal como están narrados por el protagonista, bien darían para un tráiler.
ambientado geográficamente en las fronteras de Portugal y España y temporalmente en las fronteras de sus respectivas dictaduras y democracias. Este es un libro de contrastes. Uno de los más poderosos es el del político que lucha contra la dictadura y el político que lucha en democracia. Y lo sorprendente es que la batalla política no pierde emoción en la democracia, no deja de poner a prueba la estatura de los personajes, su madera moral, su inteligencia y su astucia. Al contrario, uno diría que con la democracia es como mejor se conoce a las personas. La libertad nos hace verdaderos, decía Gregorio Peces Barba. Sin duda, el Mario Suárez que lucha contra la dictadura tiene que hacer un verdadero ejercicio de virtudes cívicas, de valentía, de resistencia al sufrimiento. Pero es en democracia donde apreciamos la verdadera estatura política de nuestro protagonista. Una cosa es aguantarle la mirada a un miembro de la policía salazarista y otra es navegar por el complejo mar de los intereses contrapuestos, de las ambiciones y de las traiciones sin naufragar moral o políticamente. Como hizo en España la generación que lideró la transición, Mario Suárez y sus compañeros tienen que inventar la política práctica, desde las campañas hasta los gobiernos, desde los programas hasta la gestión, desde la administración de las victorias hasta no sucumbir en las derrotas. Todo eso está en su libro, a veces condensado en un párrafo, en una frase que luego el lector puede desplegar con su pensamiento hasta comprender y hasta sentir esa pasión que es la política. De todas las frases de Mario Suárez, hay una que da sentido a cada una de las páginas del libro. En cierto modo, esa frase es la que este hombre que va a cumplir pronto 90 años se define cuando dice: soy republicano, socialista y laico. Son los valores del republicanismo cívico, del socialismo democrático y de la laicidad los que articulan la obra de Mario Suárez y los que lo definen a él. Sin duda, Mario Suárez ha honrado el don de la vida. Prefacio de Mario Suárez. No son memorias el libro que ahora os presento. Personas amigas me han sugerido que escriba mis memorias. Por varias razones he sido renuente a la idea. Es verdad que tuve la suerte de tener una vida muy rica en enseñanzas. Conocí personas excepcionales, portuguesas y de otras nacionalidades, algunas que dejaron su huella en la historia. Conviví con bastantes, con mayor o menor intensidad, y viví sorprendentes acontecimientos. Además de eso, viajé por diversos países y tuve la oportunidad de conocer monumentos, culturas, civilizaciones y religiones muy diversas. Viví y acompañé intensamente casi todo el contradictorio y complejo siglo XX y este comienzo incierto y tan problemático del actual. Pero no es de lo que voy a hablaros ahora. Ni sé si tengo tiempo y ánimo para un día escribir mis memorias en el sentido común del término. Sin embargo, tengo, como siempre tuve, el gusto por escribir. De momento, continuando en el mismo orden de ideas, el último libro que publiqué, Elogio de la Política, voy apenas a describir mi itinerario político e ideológico, que vale lo que vale. Poco, probablemente, sujeto a las circunstancias del lugar y del tiempo, en esa tierra que siempre amé apasionadamente, Portugal. El mar, la tierra, la historia, las personas con sus cualidades y defectos, la luz y los paisajes, todo eso me influenció. Pero además de los grandes eventos nacionales y mundiales que seguí con atención y en algunos participé y que me dejaron huella, la lengua portuguesa, la única que hablo correctamente, y la lusofonía han sido muy importantes para mí. Nunca, en efecto, imaginé o admití vivir en otro país, ni siquiera cuando fui expulsado arbitrariamente de la patria por tiempo indeterminado.
Por cierto, durante los 4 años y un poco en que fui obligado a vivir en Francia, en París y en Rennes, me adapté muy bien y aprendí muchísimo con la experiencia que viví en esa ocasión. Pero Portugal siempre fue mi principal preocupación e inmensa mi voluntad de regresar un día, y nunca me desanimé para ayudar a construir una patria libre, más justa y menos desigual. Se trata pues de una reflexión o de un ensayo, si así lo entienden, sobre mi recorrido político e ideológico, viviendo largos años en un país inmóvil, bloqueado, impenetrable a los vientos de la historia, como se dice, y que después de la Revolución de los Claveles conoció enormes transformaciones estructurales y se tornó rápidamente en una especie de laboratorio político que atrajo centenas de observadores, periodistas y analistas extranjeros, sobre todo europeos, para que estudiaran bajo la lupa un pequeño país que, sin ayuda externa, puso fin en un tiempo récord a 13 años de guerras y descolonizó, democratizó y se desarrolló, recuperando el prestigio internacional perdido durante largos años de dictadura, cerca de 48, para ser preciso. Establecimos, permítanme que emplee este plural noble, un régimen democrático, pluralista, civilista y laico. Desarrollamos el país al punto de tornarlo irreconocible. Adherimos a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, a la que pertenecemos con pleno derecho, poniendo fin a nuestro aislamiento. Años después, ayudamos a crear la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, un espacio de lusofonía y de solidaridad integrado hoy por los cerca de 250 millones de personas que hablan en portugués, constituido por 8 países independientes, entre los cuales está el Brasil, ese coloso que emerge en el mundo, y por millares de personas que hablan portugués, emigrantes esparcidos en los 5 continentes. Portugal vivió así pacíficamente desde la Revolución de los Claveles, 35 años de democracia, y tuvo un desarrollo incomparable con el pasado, en plena libertad y en paz interna y externa. No hubo felizmente venganzas ni retaliaciones. Siendo en el pasado un país de emigrantes, se tornó después de la integración en la Unión Europea en un país de inmigrantes, que acogemos fraternalmente, lo que en mi opinión está muy bien. A pesar de las crisis por que pasó y de la actual, la más grave de todas teniendo en cuenta que es global, consiguió vivir siempre en paz civil, con una democracia pluralista que ha funcionado razonablemente para la abrumadora mayoría de los portugueses, a pesar de que tenemos aún irritantes desigualdades que corregir, viviendo incomparablemente mejor que en el pasado. Portugal se dotó de una constitución que, siendo polémica hoy, después de las revisiones, es consensual. La descolonización, hecha en poco más de un año, fue de las políticas más difíciles y controvertidas de la posrevolución de los Claveles. Portugal recibió en pocos meses cerca de 800.000 portugueses retornados rápidamente de las colonias, donde dejaron todo: profesiones, bienes, empresas, esperanzas de vida. Pero no hubo aquí un fenómeno correspondiente a los franceses, regresados de Argelia, que tantas perturbaciones sociopolíticas causaron. Los portugueses que regresaron fueron reintegrados con relativa facilidad, en virtud, pienso yo, del acogimiento atento y hasta caluroso con que fueron recibidos, incluyendo el apoyo financiero que les fue atribuido por el Instituto de Apoyo al Retorno de Nacionales, presidido por el coronel Gonçalves Ribeiro, con muy buen criterio. Hoy, después de 30 años de ese proceso tan difícil y complejo, nos enorgullecemos de tener relaciones fraternas con todas nuestras excolonias, ahora estados independientes. Los portugueses son recibidos y tratados en todos los nuevos estados, sin excepción, como amigos cercanos y no como extranjeros,
qué es lo que efectivamente son. Hablamos la misma lengua y tenemos una manera de estar y ser común que nos aproxima y que hoy es perfectamente admitida por todos. Por eso, pero no solo por eso, también por la democracia consolidada que tenemos, por las élites jóvenes portuguesas, muchas formadas en universidades occidentales con las cuales las nuestras crearon excelentes relaciones, por el prestigio que conquistamos en Europa y junto a nuestra vecina España, país hermano. Quizás la revolución de los claveles es hoy considerada un acontecimiento de éxito por haber sido pacífica y haber conseguido alcanzar en paz todos los objetivos que se proponía. Es vista así por libros y manuales extranjeros de historia contemporánea. Desde el inicio de mi vida consciente, esto es, desde cuando entré en la Facultad de Letras de Lisboa con 17 años en 1942, fui consciente que mi pasión era la política. No obstante ser estudiante de historia y filosofía, porque la ciencia política y la sociología no se enseñaban en las universidades. Tuve siempre una vida de militante desinteresado, con una línea de orientación coherente, aunque con ajustes, rupturas y adaptaciones a las realidades cambiantes de Europa y del mundo. Es en esa línea en la que me reconozco y me identifico siempre como político. A pesar de haber ejercido diversas profesiones de acuerdo con las circunstancias del tiempo y del lugar, fui estructurando mi formación político-ideológica, primero y siempre como republicano, cultivando el respeto por la libertad, la ética y el servicio público, y siempre contra la dictadura. Después, antifascista, en el tiempo de la Guerra Civil de España, 1936-1939. Y después, hasta mediados de la Segunda Guerra Mundial, evolucioné en ese momento a comunista, 1942-1949, después de la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por los nazis. En el año en que abandoné el Partido Comunista Portugués, 1949, fui expulsado. Depende de las versiones. En cierto momento el pretexto fue la heterodoxia de Tito, porque fui acusado por el Partido Comunista Portugués de ser titista. Hice a continuación una larga travesía en el desierto, durante prácticamente los años 50, tiempo de la Guerra Fría, en que cursé la licenciatura en Derecho, 1953 a 1957, y reflexioné bastante, perdiendo muchos de mis amigos comunistas que me hicieron, por orden del partido, un bloqueo afectivo, intentando aislarme. Progresivamente, me fui tornando neutralista, ni proamericano, ni prosoviético, influenciado por la revista francesa France Observateur, entonces dirigida por Claude Bourdelle y Gilles Martinet. Y finalmente me torné socialista democrático, europeísta, anticolonialista, siempre pacifista y amigo de la libertad, de los derechos humanos y del progreso. Siempre pensé que es necesario y un deber luchar por estos valores y por un mundo más justo, mejor y solidario. El libro que ahora os presento no es más que un ensayo y una reflexión personal sobre esa evolución que implicó rupturas, dudas, vacilaciones y me condujo a lo que fui después de la Revolución de los Claveles y soy hoy. Comenzó entonces una fase diferente de mi vida. De conspirador y opositor del régimen, pasé de un momento a otro a tener responsabilidades de gobierno y de dirigente de partido, como secretario general del PS, obligado a seguir una línea política que en gran parte resultó de las circunstancias nacionales e internacionales. Fui forzado a reaccionar y a combatir con la activa participación y el apoyo de mis camaradas de partido por esos ideales y valores, lo que por ventura habrá marcado en momentos decisivos la evolución de Portugal. Es una reflexión sobre ese largo y perturbado camino
con ascensos y descensos, aciertos y desaciertos, victorias y derrotas al servicio del pueblo portugués al que me honro en pertenecer, lo que os ofrezco en este libro, una especie de autobiografía política e ideológica orientada por valores humanistas y principios éticos y políticos que nunca abandoné. Bau, agosto de 2009.